Bueno, es un grupo de temas, básicamente los primeros, que todo alumno que estudia física debe saber. Si nosotros queremos enfrentar, por ejemplo, situaciones posteriores, ustedes habrán escuchado de algunos otros temas más de física, entonces nosotros necesitamos saber y conocer bien estas herramientas. Lógicamente, estos temas van a estar acondicionados al nivel en el cual ustedes se encuentran, para que lo puedan entender bien y lógicamente después puedan subir a un nivel mayor, ¿ya? Así que este más o menos es el programa que nosotros vamos a hacer. El día de hoy vamos a tocar nuestro primer temita, que corresponde a las magnitudes físicas o también llamadas cantidades físicas. Muy bien, vamos a ver entonces. Pero antes que esto, quiero preguntar, eh, a ver, Angeli, Angeli, ¿en alguna oportunidad tú has hecho alguna medición, ya sea por alguna necesidad en casa o que de repente lo hayan visto en el colegio? A ver, Angeli, Mm, medición, o sea, de ¿algún, medir, digamos, la puerta así. algo así, claro? Sí, O también has observado que han medido, ¿verdad? sí. Perfecto. Y en esa medición estrictamente, ¿qué se ha medido? A ver, dime algo que hayan medido, estrictamente. Yo me mandaron a medir una puerta. Una puerta. Puede ser su largo, su ancho, ¿verdad? Sí. Y para ello, ¿qué has utilizado? Utilizar la clase se trataba, o sea, como de medir con tu mano, con tus Ajá, pies, así. perfecto, muy bien. Es decir, han utilizado parte del cuerpo como un patrón de medida, podríamos decir. Sí. Ujú. Perfecto. Pero también hoy día nosotros conocemos la famosa wincha o también el centímetro, ¿verdad? Un instrumento con el cual nosotros podemos efectuar la medición del largo y el ancho. Muy bien. Entonces, todo esto de alguna manera lo vamos a conocer el día de hoy, obviamente conociendo bien los conceptos, porque muchas veces nosotros mencionamos muchas palabras, pero no sabemos realmente qué significan. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es en esencia a qué corresponde. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver lo que son las magnitudes físicas o también llamadas cantidades físicas. Nuestro siguiente tema que tiene que ver con esta partecita, ya con la parte operativa, va a ser el análisis mencional, donde nosotros vamos a tener que emplear un poquito nuestra matemática, la matemática que hemos aprendido hasta el momento, de una manera sencilla, obviamente. Muy bien, vamos a ver entonces, déjenme compartir con ustedes lo que corresponde al día de hoy. Muy bien. A ver, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. A ver, miren, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El día de hoy vamos a tratar lo que corresponde a las magnitudes físicas o también llamadas cantidades físicas, pero para esto vamos a hacer algo interesante. Supuestamente, a ver, ¿qué desayunaste? Como un ejemplo, vamos a coger algo. ¿Qué desayunaste el día de hoy? Entonces acá, probablemente dentro de lo que podemos ingerir, un vaso de jugo. Ahí tenemos un vasito de jugo. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿qué tendrá que ver ese vasito de jugo con el tema que nosotros vamos a tratar? A ver, Adriano, ¿qué podríamos nosotros, qué podríamos relacionar nosotros de este vasito con lo que nosotros vamos a tratar del día de lo que más o menos he hecho una introducción, que es una cantidad física, una medición? Estamos mezclando un poquito de conceptos que después lo vamos a ordenar. ¿Qué tendrá que ver este vasito con el tema? ¿Qué crees tú?
No te escucho bien. Acércate un poco a tu micro. Profe, creo que puede así formar eso del tema de heterogéneas y homogéneas. Homogéneas. Perdón, no te escucho bien. Estás un poquito lejos de tu micro. A ver. ¿Listo? Este vaso puede tomar el tema de heterogéneas y ¿qué más? Y homogéneas. Como sustancias, podría ser. Perfecto. Muy bien. Algo así. Andrea, ¿qué podríamos decir? Hemos hablado de la Podemos, medición. ¿Qué tendría que ver este vasito con jugo que se ha ingerido de repente en la mañana con la medición? podemos medir la cantidad de litros o mililitros que hay en el vaso. Claro, muy bien. ¿Otra cosita? Por ejemplo, podríamos, de repente a la hora que ingerimos, podríamos haber percibido si está frío o caliente, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, claro. Por otro lado, podríamos también, por ejemplo, eh, identificar el sabor. ¿A qué sabe el juguito? Si es de fresa, de naranja, o aunque parece de naranja, ¿no es cierto? ¿Está muy bien? Podríamos también tener en cuenta, pues, por ejemplo, el vasito de qué está hecho. Este vasito más o menos de qué estará hecho. De vidrio. De vidrio, o sea, el material. Y el material nos lleva a una propiedad importante llamada densidad. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con la medición? A ver, vamos a ver, continuemos. Qué interesante tiene este vasito. A ver, vamos a ver. Tiene masa, por ejemplo, 56 gramos. Tiene una temperatura, debido a que puede estar frío o caliente, 300 Kelvin. No es muy común que ustedes escuchen esta unidad a la cual obviamente la estamos llamando K, Kelvin. Generalmente ustedes la asocian con grados Celsius o grado Fahrenheit para aquellos que lógicamente hablan de una unidad inglesa. Altura, ¿no? El vasito larguito, 10 centímetros. Su peso, 0,56 newtons. Mira, una cosita es masa y otra cosita es peso. Cuando hablamos del peso, recuerden que ya hablamos de la forma como la Tierra nos atrae. Para ello, lógicamente, todos los cuerpos tienen masa. Pero si a ello nosotros le agregamos el hecho de que la Tierra atrae a los cuerpos, hablaremos de un pesito. Muy bien. A estas características que estamos apreciando se le conoce como cantidades físicas. Pero ojo, por un lado, miren, tenemos ciertas propiedades que tienen las sustancias, ciertas propiedades que tienen el cuerpo, como es la temperatura, la masa y su peso. Pero por otro lado, miren, hay ciertas características geométricas que en este caso nosotros estamos resaltando. Por lo tanto, nosotros podemos, ¿correcto?, llamar cantidad física ¿a qué? Por ejemplo, todo lo que acabo de mencionar podemos medir. Como verán, se le está asignando un número y al costadito una unidad de medida. Este número va a depender de la unidad de medida que en este caso nosotros vayamos a elegir. Por lo tanto, todas estas propiedades y características que tiene este vasito de jugo reciben el nombre de cantidades físicas. Vamos a ver entonces qué significa una cantidad física.
cantidades físicas. Bien, ¿qué viene a ser una cantidad física? Es aquella característica, correcto, que tiene la materia, que nosotros podemos rescatar propiamente de un cuerpo o de un fenómeno físico para poder efectuar la medición. En sí, es todo aquello que nosotros podemos medir. Es todo aquello que nosotros podemos atribuirle, todo aquello que nosotros podemos asignarle un valor numérico acompañado de lo que nosotros vamos a llamar una unidad de medida. Obviamente la medición no la vamos a poder efectuar mientras no tengamos definida la unidad de medida, lo que nosotros vamos a llamar un patrón de medida. En matemáticas, por lo general, nosotros hablamos solamente de números, 4, 8, 10. Pero acá, cuando ya hablamos de la física y resaltamos algunas características y propiedades que en este caso presentan los cuerpos y además ciertas características que nosotros podamos apreciar en un fenómeno físico, entonces a ello se le va a llamar cantidad física o magnitud física. Por lo tanto, una cantidad física o magnitud física es todo aquello que se pueda medir. Puede ser una propiedad de un cuerpo, puede ser una característica de un cuerpo, o puede ser algo que nosotros observamos en un fenómeno físico. En todo cambio que la materia en este caso va a poder experimentar. Por ejemplo, en el movimiento de un auto, ¿qué nosotros podemos observar? Podemos observar el tiempo que demora. Por el tanto, el tiempo es algo que nosotros podemos medir. Podemos observar que un carro recorre una distancia. La distancia es algo que nosotros podemos medir, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ¿qué tan rápido va? La llamada velocidad es algo que nosotros podemos medir. En un fenómeno físico, nosotros podemos identificar algunos elementos. Entonces, aquellos elementos que nosotros identificamos en un fenómeno físico, en una acción que identificamos cuando la materia cambia, ¿correcto? Esos elementos nosotros podemos someterlo a una medición. Por lo tanto, cada vez que se haga una medición, vamos a obtener, debido a la unidad de medida que vamos a utilizar, un valor numérico. De hecho, que si yo, por ejemplo, mido una distancia en metro, me va a dar un valor. Pero si yo lo mido en centímetros, me va a arrojar otro valor. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Muy bien, acá está, mira, ¿ve? Otra vez el vasito. Y hemos mencionado nuevamente algunas propiedades y características que en esta materia nosotros vamos a poder medir. Por lo tanto, el peso, la altura, la masa y la temperatura son cantidades físicas, son magnitudes físicas. Por un lado, el peso, la materia, la masa y la temperatura son propiedades de este cuerpo, de esta sustancia. Y la altura vendría a ser una de sus características. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, la temperatura también está presente, por ejemplo, en aquellos fenómenos físicos donde, por ejemplo, nosotros calentamos o enfriamos un cuerpo. Es decir, le extraemos o le damos una cierta cantidad de calor. Ahí tenemos un fenómeno físico, un fenómeno térmico, donde básicamente resaltamos un elemento importante y una propiedad del cuerpo llamada temperatura. Muy bien, ya sabemos entonces qué es una cantidad física. Es todo aquello que se puede medir. Pero, cuidado, jovencitos, ¿será que nosotros podemos medir todo? ¿Todo se podrá medir? No. Por ejemplo, en fenómenos físicos donde está presente la luz, ¿correcto? Un tema muy interesante que es la óptica. Hablamos de los colores. Y los colores no es algo que nosotros podamos medir. Por lo tanto, no todo se puede medir. El color no se puede medir. La alegría no se puede medir. La tristeza no se puede medir. ¿Los sabores ¿Correcto tampoco usted? se pueden medir? Los sabores tampoco se pueden medir. ¿Correcto? Por lo tanto, hay entes que nosotros podemos medir y hay entes que nosotros no podemos medir. Mucho cuidado, ¿está claro? Bien, cuando hablamos de la medición nos tendríamos que preguntar qué cosa es medir. Y creo que su compañera nos acaba de dar una idea. Ha medido el largo de la puerta, el ancho de la puerta. Pero para eso ha tenido que utilizar algo. Y ella acaba de decirme que utilizó como los primates que nos han antecedido, partes de su cuerpo, su mano, su pie.
Entonces, sin embargo, hoy en día utilizamos ciertos patrones ya establecidos, lo que nosotros denominamos unidades de medida. Por lo tanto, medir, ¿qué cosa viene a ser? Medir viene a ser comparar, ¿correcto? Una cantidad física que yo quiero medir con otra ya definida, la que se conoce como unidad de medida, ¿correcto? O patrón de medida, pero definitivamente tiene que ser de la misma especie. Si yo quiero medir una longitud, tendré que utilizar un patrón de medida que sea la longitud. Yo quiero medir masa, tendré que utilizar un patrón de medida que sea masa. Yo quiero medir tiempo, tendré que utilizar un patrón de medida que corresponda al tiempo. Ese patrón de medida, por lo general, se le llama unidad de medida. Por ejemplo, acá yo tengo este arbolito y vamos a suponer que yo voy a utilizar una unidad de longitud llamada L. No es conocida por nosotros, pero yo la llamo L. Defino mi unidad de medida de longitud L. Entonces yo voy a tener un instrumento que tenga esta unidad L. Y como consecuencia de ello, mira, resulta que este árbol mide 3L. ¿Qué he hecho? He comparado mi unidad patrón, que es L, con esta cantidad física que viene a ser la altura del árbol. La altura del árbol es algo que yo quiero medir. Entonces he utilizado una cantidad física de la misma especie, pero ya conocida. Mi patrón de medida L. ¿Qué he comparado? He comparado este patrón de medida con la altura del árbol que no conocía. Y resulta ser 3 veces ese patrón de medida. Por eso me sale, mira lo siguiente. ¿Qué me está saliendo? Luego de la medición se puede expresar así. Longitud 3L. La longitud, que en este caso sería la altura del árbol, sería la cantidad física. L viene a ser el patrón de medida. Y acá está, mira, el 3 viene a ser el número y el L viene a ser la unidad de medida. Obviamente no es una unidad conocida por nosotros, pero estamos definiendo a L como una unidad patrón de longitud. Lo que hoy en día de repente podría ser el metro, podría ser el centímetro, podría ser la pulgada, podría ser el pie. ¿Correcto? Clasificación de las cantidades físicas. Muy bien. Nosotros vamos a tener las clasificaciones según su origen, que pueden ser fundamentales y derivadas. Y según su naturaleza, que pueden ser escalares, como también pueden ser derivadas. Perdón, escalares y vectoriales. Según su origen, fundamentales, derivadas. Según su naturaleza, escalares, y acá debe decir vectoriales. Ahora vamos a explicar por qué. Miren, según su origen, ¿por qué? Porque justamente lo que vamos a ver es de dónde aparecen. ¿Cómo es que aparecen y por qué con qué necesidad aparecen? Para eso entonces desarrollamos acá. Según su origen, las fundamentales son aquellas cantidades físicas o magnitudes físicas independientes y que lo que van a hacer es definir, ¿correcto?, las llamadas unidades de medida. Estas cantidades físicas fundamentales son las que van a permitir definir lo que nosotros conocemos como sistemas de unidades, ¿no? Sistemas de unidades como, por ejemplo, lo que ustedes recordarán, el famoso sistema internacional. Y es el que vamos a básicamente a relacionar o vamos a desarrollar. Y va a servir para poder definir las llamadas cantidades derivadas. Mira, el llamado sistema internacional, que es el que básicamente se utilizan en muchos países del mundo, con algunas excepciones, ¿correcto?, va a estar definido en función a 7 cantidades físicas básicas o también llamadas fundamentales. En este sistema tenemos a la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia como las cantidades físicas fundamentales. Si yo hablo de otro sistema de unidades, tendrán ese sistema sus propias cantidades físicas básicas. Por ejemplo, el llamado sistema absoluto, muy antiguo, antes del sistema internacional, tenía como cantidades físicas fundamentales solamente las 3 primeras. Solamente longitud, masa y tiempo. Pero el sistema internacional adiciona estas 4 más: temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Ahora, cada una de ellas va a tener su correspondiente unidad de medida. Observa, metro para la longitud, kilogramo para la masa,
segundo para el tiempo, Kelvin para la temperatura, una escala, intensidad de corriente eléctrica el ampere, intensidad luminosa la candela y la cantidad de sustancia el mol. Ojo, observe bien la nomenclatura. Las unidades de medida siempre se escriben en letra minúscula. A pesar de que Kelvin y ampere son nombres propios, igual la nomenclatura me exige que todo debe ser escrito en minúsculas. Por otro lado, cada una de estas unidades va a tener una simbología. Para el metro será la letra M, pero no cualquier letra M. La letra M que tú estás viendo acá, una M minúscula. Kilogramo, K minúscula G. Segundo, S minúscula. Pero los nombres propios se van a identificar con un símbolo cuya letra siempre va a estar en mayúscula. Kelvin, K mayúscula. Ampere, A mayúscula. Candela, CD. Y el mol que no tiene una letra específica para poderla representar. Todo este grupo de 7 cantidades físicas, ¿correcto?, corresponde a la cantidad de físicas fundamentales del llamado sistema internacional. Quiere decir que estas 7 definen al llamado sistema internacional. Acá está. Son solamente 7. Y tenemos acá algunos dibujitos, como por ejemplo el reloj que controla el tiempo, la reglita que en este caso me permite medir distancia, y el termómetro como instrumento que se ve para medir la temperatura. Bueno, las derivadas son aquellas que son consecuencia de combinar las cantidades físicas fundamentales. Si nosotros combinamos las fundamentales, nacen las llamadas derivadas, como por ejemplo las que ustedes están viendo acá. Yo estoy mencionando acá solamente algunas, no estoy mencionando todas. Como verán ustedes, en este grupo ya no aparecen las que anteriormente hemos mencionado. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si ustedes dentro del sistema internacional, entonces, se acuerdan cuáles son las cantidades fundamentales, tranquilamente ustedes pueden decidir quiénes son derivadas. Basta que ustedes recuerden las 7 fundamentales. Cualquier otra que no esté dentro de ese grupo será derivada en el sistema internacional, como el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, el caudal, la fuerza, la presión, la energía, la potencia, la carga eléctrica. Todas estas palabritas que básicamente ahorita se están mencionando, son cantidades físicas y estoy seguro que en algún momento ustedes las han escuchado. Ahora simplemente están reconociendo que se tratan de cantidades físicas porque son medibles. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el área es una característica de un terreno. El volumen es una propiedad de un cuerpo, por ejemplo. La velocidad es un elemento que apreciamos en el fenómeno llamado movimiento. Igualmente la aceleración. En un río, su caudal. Cuando accionamos o pateamos una pelota o empujamos una puerta o nos tropezamos con una persona, se dice que está presente una fuerza. Cuando nos sentamos sobre un área determinada, estamos generando una presión. Cuando corremos y nos alimentamos, hablamos de la energía. Cuando nosotros controlamos el tiempo de una acción, hablamos de la potencia. Bueno, cada uno de ellos también tiene su correspondiente unidad de medida. Observa, todas las unidades están escritas en letras minúsculas, a pesar de que Newton, Pascal, Joule, Watt y Coulomb son nombres propios, pero van en letras minúsculas. Cada una de ellas tiene un símbolo. El área, metro cuadrado, m a la 2, metro cúbico, m a la 3. Por si acaso, m/s se lee metros por segundo. Ojo, por equivocación, de repente, muchos dicen metros sobre segundo. No se lee así. Se lee metros por segundo. En sí, se debe decir metro por cada segundo, pero se abrevia metros por segundo. Y al decir metro por segundo no significa que estamos multiplicando, mucho cuidado. Simplemente que estamos abreviando metros por cada segundo. Acá también metros por segundo al cuadrado. Metro cúbico por segundo. Newton, que se representa con la letra N mayúscula, Pascal, con la letra P-A, P mayúscula, Joule, J mayúscula, Watt, de doble mayúscula, y Coulomb, C mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Estas serán algunas de las cantidades derivadas en el llamado sistema internacional. Profe, ¿pero hay más? Claro que sí. Por ejemplo, acá no estamos observando, por ejemplo,
no estamos observando, por ejemplo, el trabajo. El trabajo también es una cantidad física. Por ejemplo, no estamos observando el momento de una fuerza. Tampoco estamos observando el momento de una fuerza y sin embargo es una cantidad física derivada. Tampoco estamos observando la frecuencia. Tampoco estamos observando, por ejemplo, el flujo magnético. Solamente estamos mencionando algunas. Por lo tanto, si nosotros nos preguntan cuántas cantidades derivadas existen en el sistema internacional, nosotros contestaremos que son infinitas. Pero si nos preguntan cuántas cantidades físicas fundamentales tiene el sistema internacional, contestaremos que son estrictamente 7. No se olviden eso. Muy bien. Según su naturaleza, ya hemos visto que pueden ser escalares. Las escalares estarán definidas completamente por un valor numérico y su correspondiente unidad de medida, nada más. Como por ejemplo la masa, 0,2 kilogramos, la temperatura, 34 grados Celsius. Entre otras como el área, la energía, el trabajo, la temperatura, masa y tiempo. Todas ellas estarán totalmente definidas por un valor numérico y su unidad de medida. Es decir, no van a tener, correcto, adicionalmente, otro elemento como lo tienen las vectoriales. Las vectoriales son aquellas que están definidas por un valor numérico, su unidad de medida y su dirección. Ojo ahí. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un carrito. Este carrito que está moviéndose tiene una velocidad. Observa que la velocidad es una cantidad física vectorial. Es común en la vida cotidiana confundir o en todo caso decir que es lo mismo velocidad con rapidez. Y son dos cosas distintas. La rapidez es el valor y unidad que nosotros observamos en el instrumento que está dentro del auto llamado velocímetro, por decir 80 kilómetros por hora, lo cual nos dice qué tan rápido va. Pero ahí nosotros no vemos hacia dónde va el auto, que se conoce como la dirección. Por lo tanto, la velocidad es una cantidad física vectorial. El valor numérico viene a ser los 80 que nosotros vemos en el instrumento. La unidad, kilómetro por hora. De hecho, no es la unidad en el sistema internacional. Y la dirección sería hacia dónde, que básicamente lo registramos con el timoncito. El auto puede ir hacia el norte, o puede ir hacia el sur, o puede ir hacia el este o el oeste, subir una pendiente. De eso se encarga la dirección. Bien, las cantidades físicas vectoriales suelen representarse con esta flechita de color amarillo que tú estás viendo ahí, que encima indica hacia dónde y se conoce con el nombre de vector. Un elemento matemático que vamos a estudiar también después y que es muy importante para poder no solamente representar a las cantidades vectoriales, sino también para poder operar cantidades vectoriales. Tenemos como ello la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento y la intensidad de campo eléctrico. Como verán, todas estas cantidades físicas nosotros hemos mencionado, ¿correcto? Hemos mencionado anteriormente. Pero fíjate, nosotros tenemos cantidades físicas que en este caso pueden ser fundamentales, pero que también pueden ser escalares o vectoriales. Pueden ser derivadas, pero que también pueden ser escalares o vectoriales. Es decir, de acuerdo al tipo de clasificación, nosotros vamos a poder darle una designación, como lo vamos a ver posteriormente. A ver, por ejemplo, acá tenemos una pequeña aplicación. Justifica la veracidad o falsidad de las siguientes proposiciones. Dice, la tristeza o la velocidad son cantidades físicas. El área, la densidad y el volumen son cantidades físicas vectoriales. Ojo, medir es comparar una cantidad física con otra de diferente tipo, dice. Dice, el ser invariante es una condición de toda cantidad física. El ser invariante es una condición de toda cantidad física. Veamos la respuesta. La tristeza o la felicidad son cantidades físicas. Acabamos de ver que la tristeza y la felicidad, como también el sabor y el color, no es algo que nosotros podamos medir, por lo tanto es falso. El área, la densidad y el volumen son cantidades físicas vectoriales. Ninguna de ellas requiere de dirección. Falso. Medir es comparar una cantidad física de otra de diferente tipo. No, tiene que ser del mismo tipo, de la misma especie. Falso. El ser invariante es una cantidad física de toda cantidad física.
Correcto. ¿Está claro así? Porque la cantidad física básicamente es la que se van a distinguir unas de otras. No hay cantidades físicas iguales. Por lo tanto, es una invariante. ¿Correcto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Vamos a la siguiente. A ver, dice, completa adecuadamente. Número 2. Dice, la cantidad física es todo es todo lo que se puede. Muy bien, vamos a por acá. Ahí está. Y expresar mediante un ¿qué? ¿Un valor qué? Numérico. Numérico, muy bien. ¿Y su respectiva qué? Unidad de medida. Unidad de medida. Muy bien. Según su origen, las cantidades físicas se clasifican según su origen, ¿cómo eran? Según su origen. Según su origen, ¿cuáles eran? A ver, recordamos. A ver, los ayudo. Fundamentales. ¿Las otras eran? Según su origen. Derivadas. 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 Muy bien. Según su naturaleza, las cantidades físicas se clasifican ahora naturaleza. Escalares y vectoriales. Perfecto, muy bien. ¿La temperatura y la masa son cantidades físicas? A ver, temperatura y masa. Recuerden que hay dos grupos, según Fundamentales, su origen y escalares. naturaleza. A ver, vamos a ver. Fundamentales y escalares. Muy bien, porque no tienen dirección, pero forman parte de las cantidades fundamentales en el sistema internacional, que es el sistema que estamos usando. Luego tenemos, a ver, la velocidad y la fuerza son cantidades físicas. A ver, ¿estas son fundamentales? No, son escalares. ¿Escalares, seguro? Escalares, no, me confundí. A ver, ¿son fundamentales o derivadas? No. Derivadas. Son derivadas. ¿Pero tienen dirección o no tienen dirección? La velocidad, sí, entonces serían vectoriales. Ahí está. Entonces por acá, derivadas y vectoriales. Las unidades deben cumplir con la propiedad de ser, a ver, las unidades patrón, o sea, las unidades de medida, deben cumplir con la propiedad de ser, La misma. ¿cómo? La misma. Las mismas, algo así como que no varían. Invariables. Invariables, así es. ¿Correcto? Bien, vamos a ver. Ejercicio 3. Relacionar adecuadamente. A ver, acá tenemos nosotros A, B, C, D, E. Y ya vamos a ver a qué le corresponde. Son solo 7 cantidades físicas. ¿Cuáles serían? Fundamentales. Fundamental. Se expresan utilizando las cantidades físicas fundamentales. Derivadas. Perfecto. Se caracterizan por tener dirección. Vectoriales. Eso, ahí también. 1, 2 y 3. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien, jovencitos. Ahí está. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy hemos visto entonces lo que son las cantidades físicas y obviamente que se relaciona con la palabrita de medición. Bien, jovencitos, espero que este temita les haya gustado. Hemos tenido una pequeña introducción. Y la siguiente clase ya nos vamos a divertir un poquito más haciendo algunas operaciones, donde vamos a tener o vamos a poner en destreza esas habilidades matemáticas que tenemos, ¿no? Un poquito, así que no hay que asustarse, ¿no? De todas maneras, definitivamente vamos a verlo así. Así que este temita todavía va a continuar la siguiente sesión. ¿Está claro, jovencitos? Sí.